Buenas noches, ¿qué tal están? Seguimos con la programación especial Elecciones Municipales 24 de mayo. Hoy, segundo debate sectorial con los principales partidos con los que tienen presencia la Corporación Municipal. Hablamos de empleo. Justo ayer conocimos los datos del paro. Supimos que en el mes de abril en Jerez hay casi 600 parados menos. Son 1.200 menos que hace un año, pero casi 4.000 más que hace 4, cuando empezó este mandato. Así es que vamos a hablar de empleo, de cuáles son las propuestas de los partidos que tienen presencia en la Corporación Municipal para tratar de bajar esa tasa de desempleo. ¿Qué inversiones públicas y privadas han venido a la ciudad en los últimos 4 años? ¿Qué modelo productivo tiene la ciudad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Con quién vamos a debatir de todo esto? Pues empiezo por mi derecha. Antonio Saldaña, número 2 de la candidatura del Partido Popular. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Raúl Ramírez, candidato a la alcaldía de Jerez por Foro Ciudadano. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Luis Flor, Partido Socialista. ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Bienvenido también. Gracias. Y por último, Raúl Ruiz Verdejo, cabeza de cartel de Izquierda Unida a la alcaldía de Jerez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ana. Venga, pues gracias a los 4 por venir a debatir. Comenzamos el debate exactamente igual que ayer, los mismos tiempos, los mismos órdenes de intervenciones pactados y aceptados por todas las partes. Antonio Saldaña, primer minuto y medio. Bueno, pues buenas noches a todos, ¿no? Cuando hablamos de empleo, evidentemente, aunque hablemos a nivel local, tenemos que ser conscientes de que es algo que implica a todas las administraciones, desde el Gobierno de España hasta un ayuntamiento, ¿no? Estamos hablando del Gobierno de España, estamos hablando de la Junta de Andalucía. El Gobierno de España es el que tiene las competencias, diríamos, en la política económica o macroeconómica. Después estamos hablando de la Junta de Andalucía, que es la que tiene las políticas de empleo por Estatuto de Autonomía, y después los ayuntamientos, que evidentemente pues lo que pueden hacer es incentivar esa creación de empleo. Ahora mismo, y después para plantear qué se ha hecho y qué va a haber a futuro, tenemos que partir de que hemos pasado un escenario de destrucción de empleo prácticamente desde el año 2007 al año 2012, en el que se destruían 10 empleos diarios en Jerez, a un escenario que no es suficiente y que es muy lento, del 2012 al 2015, en el que se crean del orden de unos 3 empleos en Jerez. Eso está claro que no es suficiente y nos vamos a marcar, y creo que hay que marcarse un objetivo, y es que en el periodo 2015-2020, pues en la ciudad se deje de hablar de paro y se empiece a hablar de empleo, con un objetivo que es volver a la ciudad a unos niveles no ya de paro, sino de cotización a la Seguridad Social en torno a los 70.000, a las 70.000 personas que estén afiliados a la Seguridad Social en los distintos regímenes. Luis Flor, Partido Socialista. Sí, bueno, yo quiero empezar felicitando y felicitándonos por los datos de empleo de este mes. Siempre de agradecer que baje el paro, aunque sea precario y demás. Entonces nosotros nos felicitamos por eso. Pero, como bien se ha dicho en la entradilla y demás, nuestra preocupación por el empleo es total. En este periodo de 4 años, la destrucción de empleo ha llegado a 4.000, y hay que decir, como vengo diciendo desde hace tiempo, que hay más de 10.000 jerezanos que han tenido que abandonar la ciudad para buscarse la vida. Entonces, estas cifras son dramáticas en la ciudad. El gobierno del Partido Popular y de María José García Pelayo lo ha hecho muy mal en este sentido. Y a mí me gustaría añadir que si no fuera por los planes de empleo que ha traído la Junta, ahora mismo estaríamos hablando de cerca de 2.000 parados más en la ciudad. Es una cifra que habla de la desesperación, que es una cifra que habla de una situación insostenible y que es la que hoy por hoy tiene Jerez. No nos olvidemos que con 29.000 parados el gobierno del Partido Popular dijo que acabaría con el desempleo en la ciudad, que llegarían los recursos necesarios, y no ha sido capaz ni una sola vez en toda la legislatura de exigirle al gobierno central que traiga un plan de empleo para Andalucía, igual que lo tiene Extremadura o igual que lo tiene Canarias. Nosotros somos más reivindicativos con este tema, y nosotros en nuestro programa electoral tendremos el empleo como único objetivo de la ciudad. Raúl. Bien, evidentemente casi 600 inscritos menos en las listas de empleo es para felicitarse. No obstante, hay que tener en cuenta qué tipo de empleo se crea. No obstante, nuestra felicitación por esa bajada. Nosotros calificamos estos 4 años de gobierno de Pelayo como 4 años perdidos para el empleo y ganados desgraciadamente para el paro. Los datos son absolutamente demoledores. Estamos hablando que Pelayo va a acabar su mandato con 4.198 parados más en la lista del Servicio Andaluz de Empleo, con lo que se nos queda en 33.704 desempleados más. No ha sido capaz de bajar
hablar de los 30.000 parados, de esa cifra escandalosa de 30.000 parados, e incluso tuvimos un pico cercano a los 37.000, más de 37.000 parados, fruto precisamente en los tiempos de la reforma popular del mercado de trabajo. Estamos hablando de 4 años perdidos en los cuales pues prácticamente no ha habido políticas de empleo concentradas, políticas de empleo claras, que desde el municipio pudieran facilitar o poner en marcha escenarios productivos, escenarios de creación de actividad económica. Se han dejado por el camino grandes ejes generadores de empleo, se ha dejado por el camino el Parque Tecnológico Agroalimentario, se ha dejado por el camino los proyectos vinculados al flamenco y a la cultura, se ha dejado por el camino el Jerez Rural. En definitiva, 4 años perdidos para el empleo y 4 años, desgraciadamente, ganados de forma escandalosa para el paro. Izquierda Unida. Bueno, en primer lugar, sin desmerecer la presencia de Antonio y de Luis, he hecho en falta hoy aquí en un debate tan importante a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, y a Mamen Sánchez, la candidata del Partido Socialista, que esperaba tenerla hoy aquí en el debate, y después me voy al origen del problema. Yo creo que aquí, después de 30 y tantos años, no nos hemos enterado de que el problema del paro es estructural, es un problema del modelo productivo que no funciona. Tenemos empleo en el sector industrial que representa el 6% de la actividad empresarial. Eso es un problema, dependemos del sector servicio y vinculado a un turismo que a su vez está vinculado al calendario de fiestas. Necesitamos sí o sí ir a un cambio en el modelo productivo, necesitamos potenciar los recursos endógenos que tiene esta ciudad, la agricultura, potenciar una industria ligada al campo y necesitamos sobre todo diversificar la actividad turística vinculándola a la cultura, al patrimonio, a la arquitectura, es fundamental a la ecología. El turismo ecológico que tan buenos resultados está dando en otros sitios. Tenemos que apostar por diversificar el turismo para acabar con la estacionalidad. Y por otra parte, necesitamos captar inversiones y es fundamental reestructurar el Ayuntamiento de Jerez y tener un área de elaboración de proyectos para captar inversiones de fuera. De lo contrario, mientras sigamos parcheando, que es lo que han estado haciendo los diferentes gobiernos, podemos tener por seguro que el problema de esta ciudad no se va a corregir. Bueno, tras esta primera intervención inicial, ahora 2 minutos y medio cada uno, 2 minutos y medio, invertimos el orden, de nuevo turno para Izquierda Unida. Decía, es fundamental cambiar el modelo productivo. Nosotros proponemos un plan de desarrollo rural integrado. Hay que diagnosticar los problemas que se sufren en nuestra zona rural y, desde luego, intervenir con la participación de los diferentes agentes para potenciar ese recurso endógeno, nuestro campo, nuestra agricultura. Necesitamos reactivar el parque tecnológico. No podemos entender cómo una ciudad como la de Jerez puede prescindir de un instrumento como el parque tecnológico en el que no han creído ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Decía, tenemos que diversificar el turismo. Tenemos una batería de propuestas que vamos a ir desarrollando, si os parece, a lo largo del debate para que esto sea así, pero también planteamos una reestructuración del Ayuntamiento en 4 grandes áreas. Una, de elaboración de proyectos. Necesitamos presentar proyectos para captar inversiones, fundamentalmente de la Unión Europea. Necesitamos un plan multisectorial para el empleo, pero un plan de verdad. Un plan de verdad, con la participación, si es posible, de todas las administraciones, pero desde luego con el compromiso del Ayuntamiento de Jerez. Necesitamos estudiar dónde están los nidos de empleo y desde luego necesitamos el compromiso de las empresas, compromiso de contratación para cuando terminen esos planes. Necesitamos apostar por el empleo para los jóvenes, para las mujeres, para los parados de larga duración. Hay gente que ya no puede seguir adelante porque se les agotó el paro hace mucho tiempo y no tiene ninguna fuente de ingresos. Necesitamos apoyar a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, a las cooperativas, a los pequeños y medianos agricultores que están, por desgracia, huérfanos de ayuntamiento. Hay que intentar apostar por subvenciones para el inicio de la actividad, hay que intentar fomentar la economía local, la economía social. Esta ciudad necesita un cambio de rumbo. Hemos estado insistiendo en fórmulas y recetas que se han demostrado que están equivocadas. Y el Partido Popular, así como en otras cosas, quizás sí tengamos que reconocerle algunos aciertos, en esta en concreto creemos que insiste en las fórmulas en las que ya fallaron tanto los gobiernos de Pedro Pacheco como los gobiernos del Partido Socialista, en coalición con Pacheco y posteriormente con esa mayoría absoluta. Foro Ciudadano. Bien, lo que sí tenemos que dejar claro, y los ciudadanos lo tienen que saber, es que hace 10 años en esta ciudad
el paro registrado estaba en torno a los 10.000 desempleados. Muy mal se habrán hecho las cosas en las dos últimas legislaturas para que las cifras se hayan ido a las escandalosas cifras en torno a los 30 y tantos mil parados. Yo sigo insistiendo en que los grandes ejes generadores de empleo, nuevos ejes generadores de empleo, se han abandonado absolutamente, y vuelvo a reiterar la problemática con el parque tecnológico agroalimentario, con la problemática o simplemente tirar a la basura proyectos de la importancia en el ámbito de la cultura, de la industria cultural, como es en el mundo del flamenco. Se ha dejado absolutamente sin desarrollar, y en estos 4 años hemos sido testigos, suelo industrial. De hecho, ha habido inversiones importantes que podrían haber venido, que no han venido, y así lo han denunciado incluso los empresarios. Y por otra parte, echamos en falta la falta de contundencia, la falta de liderazgo ante otras administraciones para poner encima de la mesa el problema que tiene Jerez. Jerez tiene un problema estructural. Jerez no se ha saldado la deuda histórica que viene desde los años 80, en los cuales su modelo productivo se vino abajo, el modelo productivo de las bodegas, y por aquí no ha aparecido de ninguna de las maneras, de una manera seria, ninguna administración, ni la Junta ni el Estado, para plantear soluciones, para plantear planes de reindustrialización en diferentes sectores que hicieran que se pudiera paliar aquella reconversión bestial que se dio en los años 80. Y para eso ha faltado liderazgo, para eso ha faltado, en definitiva, fundamentalmente en estas dos últimas legislaturas, que nos hubiéramos plantado en esas administraciones a exigir a lo que Jerez se le debe. Porque parece tonto, pero el segundo puente de Cádiz, por ejemplo, se van a invertir 500 millones de euros en el segundo puente de Cádiz, y en Jerez, por ejemplo, las aportaciones para el desarrollo de los ITI son prácticamente testimoniales. Nosotros entendemos que es necesario que el Ayuntamiento de Jerez, como entidad política tiene que hacer frente de una manera decidida, con sus competencias, con las que tenga, a todo lo que es el desarrollo de políticas de empleo. Y para eso hemos propuesto que el Ayuntamiento de Jerez tiene que tener una delegación específica de empleo y formación, que sea capaz de dar respuestas, de descubrir nichos de empleo, de formación, en definitiva de impulso y de facilitación de todo lo que sea creación de actividad productiva. Partido Socialista. Sí, nosotros, como bien hemos dicho en reiteradas ocasiones, incluso la candidata recientemente, nosotros hemos apostado con los demás partidos, los hemos invitado y le estamos tendiendo la mano con el tema de la inversión territorial integrada. Son más de 300 millones que trae de la Administración, más los que tiene que sumar del Gobierno central, unos programas que ha aprobado la Comunidad Económica Europea, y yo creo que es un balón de oxígeno importante para desarrollar la zona. Ahora bien, esos balones de oxígeno hay que cogerlos, y hay que atar una inversión de ese calado con un programa que esté encima de la mesa y donde los partidos políticos con opciones de gobernar y los que no se pongan de acuerdo de una vez hacia dónde vamos a ir. Estoy de acuerdo, y nosotros estamos de acuerdo y venimos defendiendo que hay que cambiar el sistema productivo. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y decimos incluso en el programa que el ayuntamiento hay que ponerlo al servicio del empleo. Lo hemos dicho con claridad. Todas, no solamente un área, todas las áreas del ayuntamiento, todas las delegaciones del ayuntamiento tienen que estar al servicio del empleo. 1 euro que se gaste en el ayuntamiento tiene que estar al servicio del empleo. Y además nosotros añadimos con claridad en el programa los planes de empleo de proximidad. Planes de empleo de proximidad por lo que se contratará a gente por varios meses, es cierto, pero durante toda la legislatura, que puede suponer muchos puestos de trabajo para jerezanos y jerezanas. A partir de ahí, lo hemos hecho y lo hemos dicho. Los planes de empleo de la Junta, plan de empleo mayores de 30, mayores de 45, plan de exclusión, plan de inclusión, todos esos planes de empleo, aunque sean, en este caso, de meses, por tanto podemos hablar de temporalidad, son planes de empleo que en la situación actual ayuda y bastante, ayuda a dar una formación y ayuda a que la gente se integre de nuevo, la gente que lleva mucho tiempo fuera del mercado laboral se vuelva a integrar y vuelva a recuperar lo que era su potencial. Estos planes de empleo yo creo que no se han tomado con seriedad, ¿no? Hay muchos planes de estos que se han puesto en marcha tarde, que ha habido gente que no ha tenido incluso ni material para funcionar, hay gente que ha estado contratada y ha estado en su casa. Esto hay que tomárselo con una seriedad y con un rigor que es lo que demanda la situación. Lo hemos dicho al principio, la subida del empleo, o cuando se dice que el ayuntamiento no tiene competencia para actuar contra el empleo, yo no estoy de acuerdo en eso.
Partido Popular. Qué fácil parece hablar de empleo y además intentar rogar a las administraciones la capacidad de generar empleo, que lo único que tienen que hacer las administraciones es propiciar las condiciones, que eso es algo que es importante. Yo creo que no hay planes de empleo más precarios que los de la Junta de Andalucía, hablando de trabajo precario, pero yo sí creo que es importante tener claro y constatar opiniones con hechos. Mire, yo al Partido Socialista le diría, y quiero que lo vean los telespectadores, esta es la situación de afiliados a la Seguridad Social. ¿Cuál es? ¿La puede leer? Que también estamos en radio. Estamos aquí en 53.000, la que nos encontramos prácticamente al final del año 2011, principios del 2012, y ahora hay 54.000 afiliados a la Seguridad Social. ¿Evidentemente suficiente? No. Hay que volver a los niveles en los que hubo al menos 70.000 afiliados a la Seguridad Social. Durante la época del Partido Socialista 2007-2011 se han perdido en Jerez 15.000 empleos y ahora en los últimos 2 años pues se han afiliado 2.115 personas más. ¿Es importante? Oiga, desde luego no es suficiente, pero sí es importante. Sí decirles al señor Ramírez que tienen un problema en el Foro Ciudadano, porque yo no soy sospechoso de defender la época del señor Pacheco, pero hay que reconocer las cosas que se hicieron bien en la ciudad cuando estaba el señor Pedro Pacheco. Una de las cosas malas también fue que esa reindustrialización de los años 80 no se le ha hecho usted la culpa a nadie de los que estamos ahora. Supongo que algo tendría de responsabilidad, pero hay que reconocer las cosas buenas que hacen. El problema es que usted no es Pacheco y usted intenta atribuirse las cosas buenas que pudo hacer y cuando le ha ocurrido algo malo, lo primero que han hecho es decir Pacheco no tiene nada que ver con nosotros. Ese es el problema que tiene el foro y la gente lo sabe. Quieren atribuirse las cosas buenas, pero las cosas malas dejarlo a un lado. Y por lo tanto, ni usted es Pacheco ni tiene la capacidad que podía tener Pedro Pacheco para lo bueno y para lo malo. Y eso el electorado lo sabe. Y a Izquierda Unida decirle, oiga, yo creo que en muchas cosas podemos estar de acuerdo porque algunas de ellas pues pueden ser brindis al sol, ¿no? Sí decirle, explicarles que, bueno, la alcaldesa nunca dijo que iba a venir este debate, sí la candidata del Partido Socialista, y decirles que vengo yo porque además le he pedido implicarme personalmente en el próximo mandato en el tema de empleo. No, pero si no se lo digo, simplemente es para explicarle. Y que precisamente va a haber una delegación que se va a llamar Empleo, Desarrollo Económico y Proyección de la Ciudad. Pero dicho esto, vamos a hablar también de qué se ha hecho, aunque no sea suficiente, y vamos a ver qué se va a hacer. Constitución del Consejo Económico y Social, hay que hablar con los que saben. Creación de la Mesa del Autónomo, la primera carta de servicios de autónomo. La constitución de la Mesa del Comercio. La primera ciudad que ha planteado la licencia exprés y ahora vamos a plantear una reforma en la Junta de Andalucía de la calificación ambiental y cultura. Termino, 2 segundos. Planes de empleo, 20 planes de empleo con 21 millones de euros, Junta de Andalucía y también con la Diputación Provincial, y decirles que no es suficiente todo lo que se ha hecho, por supuesto, pero que vamos en la buena dirección. Hacemos una primera y única pausa a la publicidad. Oigan, yo ya también aprovecho. El viernes 22 de mayo tenemos un cara a cara convocado y aceptado y por tanto confirmado entre la candidata del Partido Popular, María José García Pelayo, y la candidata del Partido Socialista, Mamen Sánchez. Así es que debate entre ellas dos también va a haber. Pausa y seguimos.